Buen día, estimados alumnos. Soy el doctor Isaías Rodríguez, responsable del curso. Vamos a iniciar esta primera grabación de lo que es sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino tiene los siguientes componentes, ¿no? Tiene los testículos, tiene lo que se llaman los conductos testiculares. Vamos a ver después que hay intratesticulares y extratesticulares. Ah, las glándulas accesorias como la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Vamos a empezar entonces hablando de los testículos. Esta imagen en realidad es como un resumen de lo que vamos a hablar, eh, lo que es la parte de testículo, ¿no? Los testículos tienen unas cubiertas de tejido conectivo. Hay uno que es muy importante que se llama la túnica vaginalis. La túnica vaginalis es una prolongación del peritoneo abdominal por donde descienden los testículos hacia el escroto. La otra túnica es la que estamos viendo acá de color celeste, se llama túnica albuginia, ¿no? Esta túnica albuginia tiene una zona de engrosamiento que se llama mediastino testicular, a partir del cual se emiten tabiques, como ven ustedes acá, que divide al testículo en lobulillos. Dentro de cada lobulillo vamos a encontrar de 1 a 4 túbulos seminíferos, ¿ya? Entonces, vamos a ir hablando de cada uno de estos temas en las siguientes imágenes. Empecemos con los testículos. Los testículos más o menos están localizados en el escroto. ¿Por qué descienden al escroto? Porque la temperatura del escroto va a ser 2 a 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Como les dije, desciende a través de la túnica vaginales. Son ovalados, 4 a 5 centímetros por 3 centímetros de espesor y 2,5 de ancho. Pesa alrededor de 11 a 17 gramos. No se preocupe que los dos testículos no son iguales, ¿no? El derecho es un poco más grande, más pesado que el izquierdo. Vamos a ir mencionando algunas patologías. Yo incluso para el tema del seminario les he puesto lo que es la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? La criptorquidia es la falta de descenso de los testículos hacia el escroto. Entonces, el hecho que descienda el escroto hace que tenga una temperatura mucho menor que va a facilitar la espermatogénesis. Al no descender, al quedarse en la región inguinal, va a hacer que no se produzca espermatogénesis y esto va a causar infertilidad como una consecuencia lógica. Eh, lo otro es que se ha visto que hay una mayor incidencia de cáncer testicular en estos testículos con criptorquidia, igualmente torsión. Eh, Cuando un niño nace con criptorquidia, no debemos esperar mucho tiempo para hacer el procedimiento que se llama orquidopepsia. Orquidopepsia significa hacer que los testículos desciendan hacia la bolsa escrotal. Esto se debe hacer en los primeros meses, porque después el daño que se va a producir es irreversible. ¿Cuáles son los cambios que pueden ocurrir cuando el testículo no desciende? O sea, el testículo con criptorquidia, pues se detiene la espermatogénesis, ¿no? Este es se le llama un arresto de la maduración. Vamos a ver solamente células espermatogonias a lo más.
Vamos a ver células de Sertoli, ¿no? Predominantemente porque no hay células espermatogénicas. Hialinización, como vemos acá, de lo que es la lámina basal o la túnica propia, y un relativo aumento de las células de Ley. Entonces, como le estaba diciendo, esto ya son imágenes histológicas. Eh, Vamos a ver que se rodea de una capa de tejido conectivo denso que se llama túnica albugínea. Entonces, en la zona del mediastino testicular se emiten tabiques o septum que divide al testículo en lobulillos, ¿no? Vamos a ver dentro del testículo entonces lo que son los túbulos seminíferos y vamos a ver entre ellos lo que se llama el intersticio testicular. El intersticio testicular contiene tejido conectivo, contiene vasos sanguíneos y contiene una célula muy importante que se llama células de Leydig. Estas células son las que sintetizan testosterona. Es bueno que ustedes reconozcan estas células. Se caracterizan por ser células que tienen poliédricas, que tienen un citoplasma granuloso o multivaculado, acidófilo, con núcleo y nucleolo prominente. A la microscopia electrónica, como toda célula que sintetiza esteroides, porque la testosterona es un esteroide, vamos a ver gran cantidad de retículo endoplasmático liso y crestas mitocondriales tubulares. Muy bien, entonces estamos viendo acá un túbulo seminífero cortado transversalmente. Entonces lo primero que vamos a ver es que se rodea de una capa de tejido conectivo que se llama túnica propia o lámina propia. Esta, aparte de contener fibroblastos, contiene unas células que se llaman células mioides. Estas células mioides serían como miofibroblastos que tienen capacidad contráctil. Dentro vamos a ver el epitelio seminífero, es decir, varias capas de células espermatogénicas, la mayoría, y entre ellos la célula de Sertoli. Entonces, la población que vamos a encontrar en los túbulos seminíferos son las células espermatogénicas y las células de Sertoli. Vamos a hablar primero de las células de Sertoli. Las células de Sertoli son unas células que tiene un citoplasma muy amplio que abarca todo el grosor del túbulo seminífero, del epitelio seminífero. No vemos los límites de esa célula, pero sí vemos su núcleo. Entonces, por su núcleo nosotros vamos a reconocer a la célula de Sertoli. ¿Cuáles son las características del núcleo? El núcleo, como ven ustedes acá, tiene una forma ovalada o triangular con una cromatina muy laxa y nucleolo bien prominente. Entonces, los puntitos más oscuros que ven acá es el nucleolo. Esas son las características propias que tiene la célula de Sertoli. Con relación a las funciones que cumple esta célula, son múltiples, como ven ustedes ahí: soporte, sostén, nutrición de las células espermatogénicas, fagocitosis de los cuerpos residuales, sintetiza proteínas ligadoras de andrógenos que tienen que ver con la estimulación de la espermatogénesis. Esto es estimulada por la FSH, excreción de inhibina y activina, que tiene la acción contraria de inhibir la espermatogénesis, y síntesis de activador de plasminógeno. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la espermatogénesis. Este es un término amplio, ¿no? Que significa la, el proceso desde lo que es las espermatogonias hasta los espermatozoides, ¿no? Entonces, tiene tres fases. La, la primera se llama espermatocitogénesis o fase espermatogónica, como dice acá, que empieza con las espermatogonias
que van a dividirse, o sea, hay mitosis en esta fase, ya recuerden que acá hay mitosis, hasta convertirse en espermatocitos primarios. Después viene la fase meótica, entonces acá por el nombre ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. Los espermatocitos primarios sufren una división meótica, ¿no? Para reducir la cantidad de cromosomas y se convierten en espermatocitos secundarios y después en espermátides. Finalmente viene la fase de espermiogénesis. Esta fase ya no hay división celular. Lo que va a haber es una diferenciación solamente de las espermátides, que son células redondas, a células alargadas, que son los espermatozoides. Entonces vamos a ir viendo cada una de las células. Yo les voy a ir describiendo las características propias de cada una de ellas para que ustedes vayan recordando. En esta imagen, por ejemplo, cuando nosotros veamos células que están en la parte basal de este epitelio, toda esta hilera que vemos acá, son espermatogonias, ¿ya? Espermatogonia, la que está con el círculo rojo. En el siguiente nivel vamos a encontrar las células más grandes que tienen un núcleo grande con una cromatina muy grumosa, como ven ustedes acá. Las espermatogonias son las que tienen un núcleo, digámoslo, mediano, ¿ya? Mediano. Las espermatocitos primarios tienen un núcleo grande con cromatina muy grumosa, como estamos viendo acá. Después vienen los espermátides. Las espermátides son las células más pequeñas que tienen el núcleo más pequeño, bien hipercromático, como estamos viendo acá. Usted dirá, pero usted no ha mencionado espermatozoides, espermatocitos secundarios. No, no vemos en los cortes histológicos espermatocitos secundarios. ¿Por qué? Porque el proceso de cambio de espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátido es muy corto, ¿ya? Que no se llega a observar en espermatocitos secundarios. Esta imagen que está abajo, vemos acá de color amarillo el citoplasma de la célula de Sertoli, su núcleo, y acá cada una de las células que hemos mencionado, ¿no? Espermatogonias, espermatocito primario, espermátides, espermatozoides. Vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos con la espermatogonia. Entonces, la espermatogonia es la célula que lo encontramos en la parte basal, tiene un núcleo mediano. Ahora, por microscopía electrónica se ha visto que hay varios tipos de espermatogonias, ¿no? Habría espermatogonias de tipo A que serían más oscuros, que es la imagen que estamos viendo en la parte superior de acá de microscopía electrónica. Esto se va a transformar, los espermatocitos de tipo A oscuros se transforman en espermatogonias de tipo A claros o espermatogonias de tipo B. ¿Ya? Esa es la característica que tiene estas espermatogonias. Entonces el espermatocito primario, hemos dicho que es la que tiene el núcleo más grande, con una cromatina muy gruesa, muy grumosa, ¿no? Esta después va a sufrir el proceso de división meótica para convertirse en espermatocitos secundarios, ¿no? Y después en espermátides. Espermátides entonces son estos que están en el círculo azul, son los más pequeños, núcleo pequeño, ¿no? Ya tienen números haploides, acá ya no hay división, solamente diferenciación, como vamos a ver más adelante, para convertirse en la espermiogénesis. La espermiogénesis se caracteriza por cuatro acontecimientos esenciales. Desarrollo del acrosoma, desarrollo del manguito, desarrollo de la cola del espermatozoide, ¿no? Y la formación y condensación del núcleo del espermátide, ¿no? Para convertirse en espermatozoide. Entonces, esto es bastante extenso que ustedes ya con el PDF que les he enviado han tenido tiempo de revisar con detenimiento. Entonces,
Muy importante es la cabeza del espermatozoide que tiene un casquete, un capuchón acrosómico, donde existe una serie de enzimas que tienen como función la de romper lo que es la lámina, la membrana pelúcida que rodea al óvulo, ¿no? Es muy importante esa función. Eh, Esa es la cabeza. Después viene lo que sería el cuello, después vendría lo que es la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal, ¿no? Miden que un espermatozoide mide más o menos 60 micras de longitud, ¿no? Cada una de ellas tiene sus dimensiones. Imagen, vamos a ver lo del cuello. La pieza intermedia, es bueno que ustedes lo recuerden, porque acá vamos a ver gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? Y las mitocondrias en los espermatozoides tienen como función más importante la de proveer energía y darle el movimiento de la cola. Recuerden que los espermatozoides tienen la configuración de 9 más 2, es decir, son axonemas que, que por la proteína motora que se llama la dineína, pues tiene la capacidad de moverse, ¿no? Muy bien, con eso terminamos lo que es testículo. Vamos a hablar ahora de los conductos genitales o conductos testiculares. Como lo decía, los conductos pueden ser intratesticulares o extratesticulares. Acá hay unos números, ¿no? Que nos dicen más o menos cada uno de ellos, ¿no? El uno sería el túbulo seminífero, ¿no? Que ya hemos hablado. El 2 son los túbulos rectos. El 3 la red testicular o la red de Testi, como se llama acá. Después viene el 4 que son los conductillos eferentes, ¿ya? Y el 5 es el epidídimo, pero eso ya corresponde a los extratesticulares. El epidídimo, el conducto deferente. Mm, Acá es como un resumen de lo más importante que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Pero vamos a hablar en los siguientes diapositivas de cada una de ellas. Los túbulos rectos, ¿no? Que es el primero que sale de los túbulos seminíferos. ¿Cuál es la característica más importante de los del túbulo recto? Es que estos todavía tienen la presencia de células de Sertoli, ¿ya? Entonces, en los túbulos rectos vamos a encontrar células de Sertoli, ¿ya? Eso es lo más importante para que recuerden ustedes. Después viene la red testicular o red de testis, como ven ustedes acá. Es una serie de canales, ¿no? Como dice su nombre, una red de conductos de canales que están tapizados por un epitelio cúbico simple, algunas veces puede ser incluso aplanado, ¿no? Las células. La función es que por ahí tienen que pasar todos los espermatozoides, ¿no? Eh, y recuerden que los espermatozoides conforme van pasando por los conductos van sufriendo algunas modificaciones, van adquiriendo algunas capacidades, competencias. Después vienen los conductillos eferentes. Recuerden que esa que había como 12 a 20 conductillos eferentes que se van a unir al epidídimo, ¿no? Estos conductillos eferentes, así, eferentes para diferenciarlo del deferente, eh, están tapizados por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. eh, y que estos a su vez tienen tres tipos de células. Dos principales que tienen microbiosidades, que tienen como función de absorber algo de líquido, las después ciliadas, ¿no? Que son las que se encargan de mover a los espermatozoides. Recuerden que hasta el epidídimo los espermatozoides son inmóviles, ¿ya? Todavía no tienen la capacidad de tener motilidad. Y después vendrían las células basales, que son consideradas siempre células madres, ¿no? Ahora hablemos del epidídimo. El epidídimo mide más o menos 5 centímetros desde la cabeza hasta la cola, ¿no? Tiene cabeza, cuerpo y cola. Y dentro, este es el epidídimo, y dentro vamos a encontrar
un solo conducto epididimario, ¿ya? Un solo conducto que está muy enrollado en esos 5 centímetros, tal es así que si lo extendiéramos, mediría como 5 metros de longitud. ¿Ah? Entonces, en términos generales, cuando dice qué estructura señala el puntero, diríamos conducto epididimario. Pero si dijera qué órgano es esto, todo esto es el epidídimo, ¿no? Muy bien. Entonces, en realidad el conducto epididimario está tapizado por dos tipos de células. O tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, así se llama este epitelio. Es decir, tiene unas células principales que tienen estereocilios. Cuando hagamos la parte de epitelio, perdón, de tejido epitelial, les vamos a explicar un poco mejor los estereocilios, pero son considerados en realidad como microvellosidades gigantes. El nombre de cilios es inadecuado porque no tienen motilidad. En realidad son microvellosidades gigantes. Entonces, el nombre correcto sería estereomicrovellosidades. Por supuesto, son mucho más largos que las microvellosidades normales, ¿no? Contiene pues una serie de moléculas, ¿no? Que tiene que ver con la maduración del espermatozoide. Después vendrían unas células basales, que son consideradas células madre. ¿Cuál es la función del epidídimo? Transporte de espermatozoides. Vamos a ver una gran cantidad de espermatozoides. eh, Almacenamiento de espermatozoides. Y lo más importante, la maduración del espermatozoide, que es una serie de procesos. Pero de lo que quiero que ustedes recuerden acá es que es en el epidídimo donde los espermatozoides adquieren la capacidad de una motilidad anterógrada, o sea, hacia adelante. Antes de eso, probablemente los espermatozoides no sabían para dónde ir, algunas veces como que se regresaban, ¿no? Entonces, es en el epidídimo donde adquieren esa capacidad de moverse hacia adelante. O sea, adelante quiere decir hacia el conducto deferente, después el conducto eyaculador y salir por la uretra, ¿no? Muy Vamos a hablar ahora, para terminar la parte de lo que es conductos testiculares y extratesticulares, del conducto deferente. Pero acá hay algo interesante. La lámina que vamos a ver nosotros en la práctica, no sé si veremos esta lámina o no, es el cordón espermático, ¿no? O sea, el órgano es cordón espermático. El cordón espermático tiene tres componentes. Uno de ellos es el conducto deferente, otro es el plexo venoso pampiniforme y el tercero es el músculo cremaster. ¿Ya? Esos son los componentes. Con relación al conducto deferente, tiene también un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios y puede tener hasta 3 capas de músculo liso, ¿no? Como dice acá, puede ser una capa muscular circular interna, una longitudinal externa y podría haber una muscular longitudinal externa, interna, perdón, ¿ya? Con relación a una patología y que es muy frecuente, sobre todo en los jóvenes, es el varicocele, ¿ya? El varicocele. ¿Qué es el varicocele? El varicocele son unas varices, si queremos, el término varices más conocido, de las venas que están en el plexo pampiniforme, ¿no? Las venas del cordón espermático. Entonces, al dilatarse, un poco que va a hacer que la temperatura no baje a nivel del testículo y por ende, o como consecuencia al final de todo esto, va a haber también una menor formación de espermatozoides, o sea, es causa también de infertilidad. Por eso casi siempre se tiene que operar, ¿no? Cuando se hace el despistaje o el tamizaje de infertilidad que se hace en la pareja, en el caso de los varones, pues hay que ver si realmente los testículos están en el escroto. Parece mentira, hay personas adultas no se dan cuenta que solo tienen un testículo que ha descendido, ¿no? Eh,
y ver como causa de infertilidad masculina, ¿no? Y el otro es el varicocele. Proyecciones hacia la luz, como estamos viendo acá, eh, la mucosa hace unos pliegues hacia la luz, ¿no? Eh, que algunas veces se les llama pliegues primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Como si fueran ramificaciones. Relación a la mucosa y al epitelio. El epitelio es pseudoestratificado cilíndrico, nada más, ¿ya? Hasta ahí. No es ni con estereocilios, ni tampoco es ciliado, ¿no? Entonces, tiene dos tipos de células. Las cilíndricas altas, ¿no? Que tienen la configuración, las características por microscopía electrónica de células que sintetizan moléculas, o sea, tiene un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, y las células basales, como les digo siempre, son consideradas células madre. Dicho esto, la vesícula seminal sintetiza el 70 al 80% de todo el semen, de todo el líquido seminal. O sea, es el que más produce, ¿ya? ¿Y qué contiene? O sea, ¿con qué contribuye la vesícula seminal al semen? Contribuye con varias moléculas como, ¿no? Como fructuosa, prostaglandinas, pero la fructuosa es la más importante, ¿ya? Es la que le va a dar energía o nutrición a los espermatozoides. Muy bien, vamos a hablar de la próstata. La próstata sí es una sola glándula que igual tiene una capa de tejido conectivo que lo rodea, ¿no? Y dentro nosotros vamos a ver dos componentes, ¿no? Las glándulas túbulo-alveolares y un estroma fibromuscular. Con relación a las glándulas, como estamos viendo en esta imagen, ah, se podría distribuir en tres capas. La capa mucosa, que es la que está más interna, ¿no? Acá. Después la capa submucosa, que está un poquito más afuera, y la capa periférica. Es bueno que recuerden esto, que creo que el PPT no está, pero solamente les voy a mencionar a propósito de esta imagen. El- la hiperplasia benigna de próstata, que es el adenoma prostático, que es el tumor benigno de próstata, surge de estas glándulas que, de acuerdo a la otra clasificación, se le llama zona transicional, ¿no? Y ahí surge. Mientras que el cáncer de próstata, el adenocarcinoma de próstata, surge de las glándulas periféricas. Cuando una persona ya a cierta edad va a la emergencia porque no puede orinar, tiene retención urinaria, se le hace el tacto rectal y tiene una próstata aumentada de tamaño. Entonces, con esas características, uno fácilmente podría pensar que lo que tiene es un tumor benigno, ¿no? Porque lo que ha aumentado son las glándulas que están alrededor de la uretra y eso hace que se obstruya la luz. El cáncer casi nunca produce retención urinaria, obstrucción urinaria. Entonces es lo que está esta otra clasificación que le estaba mencionando, ¿no? La próstata produce también unas secreciones que algunas veces se precipita y forma estas estructuras que se llaman cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas, ¿no? Contienen glucoproteínas, algunas veces puede llegar incluso a calcificarse. Esto lo vemos en las próstatas ya de personas adultas. No vemos en próstata de niños. ¿Ah? En los niños no vemos estos cuerpos amiláceos. Pues la próstata produce igualmente una serie de sustancias sin eh, fosfatasa ácida prostática, antígeno prostato específico, este es un marcador tumoral para descartar cáncer de próstata, ¿no? Alrededor de las glándulas son
pseudoestratificados cilíndricas, ¿no? Son de tipo túbulo alveolares, pero están tapizadas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y entre ellos vemos un estroma fibromuscular. ¿Entendido? Muy bien. Finalmente vamos a hablar del pene, ¿no? El pene es el órgano copulador, ¿no? Eh, eh, tiene varias capas desde la piel, ¿no? Debajo hay una facies y vamos a encontrar unos vasos dorsales, eso de acá, y dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ¿no? Esa es la composición, la estructura que tiene el pene. Imagen. Dentro de los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, hay una arteria profunda del pene y ahí se producen las ramificaciones y forma unas arteriolas que se llaman helicinas, ¿ya? Esta que estamos viendo acá. Las arterias o arteriolas helicinas se caracterizan por tener una luz muy pequeña y una pared bastante gruesa, es decir, formada por varias capas de células musculares. Esta arteriola helicina es muy importante porque es la que explica los mecanismos de erección. Rápidamente vamos a explicar lo que está puesto acá. Eh, para que se produzca erección del pene, tiene que haber relajación del músculo liso de las arterias helicinas y de las trabéculas, ¿no? ¿Cuál es el componente más importante para ocurrir esta relajación? El óxido nítrico, ¿no? Producido por la célula endotelial en respuesta a la liberación de acetilcolina por el nervio parasimpático. Recuerden que el mecanismo de erección participa mucho el sistema autónomo, parasimpático y simpático. Eh, Producida la eyaculación, viene la fase de relajación, o sea, de tumescencia, ¿no? Va bajando la erección. Y para eso ocurre lo contrario, ¿no? Al relajarse la arteria ilicina, lo que va a hacer que ingrese una gran cantidad de sangre a los espacios vasculares y se produzca la erección. A su vez también va a hacer que se comprima la parte del drenaje que es de la parte venosa. Al producirse la eyaculación, como le estaba diciendo, ya el mecanismo es diferente. Contracción del tejido muscular de la arteria ilicina, o sea, se contrae y ya no deja ingresar sangre. Y la sangre que estaba adentro, poco a poco, va a ir saliendo a través de las venas, ¿no? Y acá interviene otro tipo de mecanismo, ¿no? Del monofosfato de monosina, de guanosina, ¿no? Que es degradada por la fosfodiesterasa. Entonces, algunas imágenes. Bueno, ese es el cuerpo esponjoso. ¿Cómo reconozco el cuerpo esponjoso? Por la presencia de la uretra peniana, ¿no? Que estamos viendo acá. Igual ahí están los espacios vasculares. El espacio vascular más las trabéculas se le llama tejido eréctil, así se llama, ¿no? Tejido eréctil está compuesto de espacios vasculares y trabéculas fibromusculares. El epitelio de la uretra peniana es igualmente pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? En general. Tiene unas glándulas, como vemos por acá, que se llaman las glándulas de Littré. Las glándulas de Littré son glándulas de tipo mucoso. Junto con las glándulas bulbouretrales, glándulas de Cooper, contribuyen con el moco que sale primero antes de la eyaculación. Muy bien, jóvenes, entonces la bibliografía, los libros que ustedes deben consultar más es Kersenbaum, que es la edición del año 20, el Ross, me imagino que todos tienen Ross, y el Gardner también, ¿ya? Entonces, gracias por su atención y nos vemos el día miércoles.